Bueno, buenos días. Agradecer a la presencia de las y los que os habéis inscritos e inscritas para participar en este campo. Esperemos que las y los que todavía no han llegado pues vayan llegando y se vayan conectando, digamos, en streaming. Me gustaría agradecer a la Factoría Cultural ese espacio para dialogar y charlar sobre la raza y su relación con el ámbito cultural. En el día de hoy vamos a trabajar básicamente sobre las cuestiones vinculadas a por qué la raza importa en la cultura, o sea, cómo el motivo que nos lleva, ¿no?, a plantear el trabajo de hoy en torno a la raza y la cultura. A mí me gustaría empezar diciendo, o quizá desmistificando algunos mitos, ¿no?, que en Europa y en España, aquello de que cuando planteamos o tratamos de sustituir, ¿no?, el concepto etnia por el racial como forma de superar la supuesta inferioridad, la supuesta superioridad existente, creyendo que planteando la cuestión, digamos, étnica, estamos, digamos, sustituyendo, ¿no?, el término, o sustituyendo, digamos, como decía antes, las supuestas inferioridades y superioridades. Sin embargo, utilizamos un eufemismo desde el punto de vista y seguimos, digamos, en la misma línea de la supuesta superioridad europea frente a otros mundos, ¿no? Son dos conceptos que yo creo que además son distintos. No tenemos, por un lado, la cuestión étnica, que son grupos con aspectos socioculturales comunes, frente a una realidad más con un aspecto, digamos, biológico común. Y aquí, en ese espacio en particular, en el campo del Polígono Sur, el interés es plantear la raza como una cuestión, digamos, sociohistórica. También su elemento biológico es evidente, ¿no? El hecho de que sea negro, y no creo que sea algo que no se vea, ¿no?, es evidente, o el hecho de que haya población, digamos, con facciones distintas, siendo gitana, siendo magrebí, también existe, pero el interés aquí en ese espacio es plantear un debate en torno a cómo lo sociohistórico ha construido, ¿no?, la realidad que tenemos hoy día y esa herencia sociohistórica que tenemos hoy día, cómo se ha visto y se sigue viendo lo racial hoy día, ¿no?, en el que algunos cuerpos, pues, que tenemos en común con esa realidad, digamos, biológica, sociohistórica anterior, pues nos siguen tratando de forma, pues, desigual, no solo a nivel social el día a día, sino incluso a nivel institucional. Entonces, ese es el interés un poco que tenemos en torno a lo racial, en torno a la raza, y no yendo, ¿no?, a ese eufemismo étnico que se utiliza no solo en los espacios conservadores, sino incluso aquí en los espacios llamados progresistas, que se creen, ¿no?, que utilizando étnico estamos siendo más civilizados y mejor vistos, ¿no? Si hacemos un ejercicio, ¿no?, del cuello y miramos a nuestro alrededor, no solo aquí en la sala, sino incluso en nuestro día a día, nos damos cuenta de que sí existe una realidad racial presente en Sevilla o en las ciudades donde residimos y vivimos nuestro día a día, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que ese ejercicio nos lleva incluso a traer, ¿no?, elementos interseccionales de clase social, de orientación sexual, de género, ¿no?, a la realidad racial, ¿no? Si miramos la presencia de la población neuroafricana, la población magrebí, la población gitana o la población latinoamericana en el contexto sevillano, en los barrios, sí vemos características de clase social y raza, ¿no? De hecho, algunos utilizan el argumento de que la presencia tiene que ver con la presencia migrante, ¿no?, y no solo migrante, sino incluso racial, que trasciende lo migrante, ahora lo comentamos, tiene que ver con los grupos que se van constituyendo, pues las familias, los amigos, y no es solo, digamos, cuestión de grupos, sino lo que lleva, digamos, a constituir estos grupos son, digamos, cercanías, ¿no?, huir de rechazos, huir de miradas que te van señalando, ¿no?, huir de discursos que te excluyen, ¿no? Entonces, la cuestión raza y clase social está muy presente a nivel barrial en Sevilla, ¿no? Y en particular en este barrio pues lo vemos, ¿no? La presencia de población negroafricana, la población gitana en este barrio es evidente, ¿no?
y demuestra lo que estamos comentando aquí. Lo mismo tiene que ver con la raza si existe si vinculamos raza y condición sociojurídica. O sea, no es baladí que existe, digamos, la realidad racista en España, ¿no? Que tú vayas caminando y te pidan papeles, ¿no? Simplemente con aquello que llaman aleatorio, ¿no? Lo aleatorio sí tiene una visión racial evidente, ¿no? Y esa realidad racial vinculada a condición sociojurídica, que es supuestamente aleatoria, tiene una característica, digamos, racial evidente que nos confirma una vez más pues, la existencia de lo racial en el ámbito español, sevillano, andaluz. Los centros de internamiento de extranjeros es lo mismo, son otras fronteras que también confirman la existencia de raza. Los que ocupan centros de internamiento de extranjeros en España en general son poblaciones con una pertenencia racial determinada y no solo una condición sociojurídica como extranjeros residentes en España o extranjeras. Y lo mismo tiene que ver con raza y la relación de poder desigual, ¿no? El hecho de que la posición y la disposición de la población migrante, vemos aquí en ese espacio en el que estamos, vamos a la universidad, lo vemos, vamos al ámbito institucional, lo vemos, la relación de poder en cuanto a la representatividad y la representación de, digamos, de lo racial a nivel institucional en España es evidente. ¿Qué ocurre? Muchos y muchas dicen que es debido a una realidad reciente migrante en España y, por lo tanto, asocia lo racial con un debate reciente en España, porque lo asocia al ámbito migrante. Y aquí, desde mi punto de vista, no está el equívoco, ¿no? Que no somos capaces, por un lado, si asociamos lo racial con lo migrante, eso quiere decir que lo que existía antes era algo más puro, ¿no? Una realidad pura en la que llegan gentes pues, con unos matices, ¿no? más diversos, y entonces nos traen diversidad. Ese es el discurso que se suele utilizar, ¿no? Nos traen diversidad. Si la población migrante nos trae diversidad, lo que nos debemos, digamos, mirarnos es la pureza y lo esencial que hay en nuestro discurso, ¿no? Lo que hay detrás del discurso, digamos, de plantear una diversidad contemporánea en torno a la migración es visibilizar o darnos cuenta de lo que estamos diciendo es que lo que existía en España antes de que llegara la población migrante es una realidad racial pura. Y ahí, para mí, es donde está el problema. Ahí es donde se encuentra, digamos, esa realidad racial pura, que es decir, todos aquí éramos blancos, todos aquí éramos de una clase social determinada, todos aquí éramos tal, hasta que no llegara esta gente rara, ¿no? Esta gente rara o esta gente, digamos, diversa, ¿no? Entonces, no darnos cuenta o visibilizar esa realidad, yo creo que nos lleva a echar la vista atrás, más allá de la migración contemporánea, y empezar a mirar, yo qué sé, realidades históricas, sociohistóricas, en Andalucía en particular, que demuestran la evidencia de la diversidad en esta comunidad autónoma mucho antes de la presencia migrante contemporánea en los años, vamos a decir, 90, 80, 90, ¿no? Entonces, basta con salir a la calle, basta con ver, digamos, los emblemas turísticos de este país o de esta comunidad autónoma, no vaya a ser que me echen de aquí, me llaman nacionalista igual, pues de esa comunidad autónoma, pues para darnos cuenta de que sí existe una realidad diversa. La Giralda, la Alhambra, la Cofradía de los Negritos, lo que es la contribución y la participación de la población gitana a nivel de lo cultural en esta comunidad autónoma, darnos cuenta de que es tan, digamos, ingenuo, ¿no? Presentar esa idea de que no existía diversidad previa a la población migrante es, pues, no, digamos, es recortar parte de la historia, ¿no? Un poco también con la forma como se construye, ¿no? la realidad nacional, cultural, esencialista, que es como vamos cogiendo elementos que nos convienen, ¿no? Y construimos algo que lo que no nos damos cuenta es que construimos algo que acaba siendo excluyente, ¿no? Entonces, la construcción y la consolidación de una España y de Andalucía que olvida su diversidad racial en la identificación de símbolos y valores nacionales. Se construye un contexto, digamos, cultural nacional, ¿no? Que acaba siendo un contexto más cercano, ¿no? a Europa y nos olvidamos al resto, ¿no? Vamos a ser más, o sea, la población blanca, la población, vamos a decirlo, aunque duela, civilizada, avanzada, ¿no? Y frente a un mundo
que si nos asociamos, nos vinculamos a él, ¿no?, a la población latinoamericana, a la población magrebí, a la población negroafricana, a la población gitana, pues nos acercan a un mundo que, según algunas y algunos, en esa construcción esencialista y homogénea, seríamos vistos más como atrasados, como subdesarrollados, ¿no? Entonces, pues vamos a acercarnos más a un mundo, por más que la propia evidencia física nos demuestra lo contrario, ¿no? O sea, las facciones, ¿no?, la evidencia, digamos, arquitectónica, pero igual seguimos construyendo una historia que desmiente lo anterior, ¿no? Otra cuestión que creo que es importante en ese debate tiene que ver con lo que algunos y algunas dicen o llaman de, no es un debate racial, es un debate de clase social, ¿no?, dicen, ¿no? E incluso algunas y algunos acuñan el término aporofobia, que a mí, por más que respete, digamos, a Cortina, yo creo que cabría ir un poco más allá, ¿no?, y ampliar, ¿no?, esa visión interseccional que Kimberlé nos presenta, que es darnos cuenta de que ahí no es una cuestión solo de clase social. Primero, no somos seres con una sola subjetividad, no somos la población que es empobrecida y, por lo tanto, vínculo clase social no tiene que ver solo con su clase social, tiene que ver con clase social a la que pertenece, tiene que ver con el género al que pertenece, tiene que ver con la clase social, con la raza a la que pertenece y tiene igual que ver con la orientación sexual que tiene, ¿no? Entonces, invisibilizar ese debate acuñando solo a la realidad de clase social es, primero, darnos cuenta de que nuestro discurso está invisibilizando otras subjetividades de la población y, a la vez, no ver elementos tan evidentes como que si la población, por ejemplo, los jugadores de fútbol, ¿no?, si los jugadores de fútbol sufren una situación, digamos, de rechazo en los campos de fútbol, que tienen una clase social, pertenece a una clase social pudiente, no se debe aquí a una cuestión, digamos, solo de clase social, una cuestión evidente de racismo, ¿no? De hecho, hablamos de racismo, pero no queremos, ¿no?, acuñar el término raza. Entonces, el rechazo a los futbolistas, el rechazo, digamos, o incluso la tolerancia que existe a los jeques, a la gente pudiente que tiene, digamos, unas facciones, ¿no?, distintas a esa realidad esencialista y homogénea que se trata de construir y que además que se viene consolidando en los últimos tiempos en Europa y en España gracias a algunos partidos políticos, pues yo creo que ahí demuestra la necesidad de recuperar ese debate racial, recuperar ese debate, digamos, interseccional que existe en la realidad y yendo más allá incluso de la realidad de la clase social y la porofobia, ¿no? Entonces, decir, no, que es que lo que hay frente a el miedo, ¿no?, que hay frente a la población migrante, la población racializada, tiene que ver con como dice, ¿no?, es la porofobia. En el momento en el que la persona crece en la clase social, bueno, se le va a pasar. Y no es eso. O la lucha o lo que dicen algunas y algunos, la lucha, digamos, por los recursos. Exactamente que existe la lucha por los recursos. Pero el debate debe ir, desde el punto de vista más allá, y un poco lo que planteamos aquí, y tratamos de plantear en este campo y en el trabajo que vamos a desarrollar hoy, tiene que ver con esa necesidad, ¿no? ¿Por qué la raza importa en la cultura? Primero, con base en lo que venimos comentando, primero porque planteamos supuestos diálogos igualitarios entre los ámbitos culturales. Cuando hablamos de interculturalidad decimos, sí, no es que hay un diálogo igualitario entre los grupos culturales determinados, planteamos un diálogo igualitario, sin darnos cuenta de que estamos planteando diálogos entre ámbitos culturales que previamente no se reconoce o previamente existe una idea de superioridad. Eso es lo plantear. Yo vengo de Santo Tomé y Príncipe. El debate entre un portugués y yo, que provengo de Santo Tomé y Príncipe, y podemos poner un ejemplo igual en los ámbitos vinculados a la población latinoamericana o la población española, digamos, que se considera blanca, ¿no? O, digamos, elemento clase social, raza, como hemos comentado antes. El debate el diálogo cultural que se da entre un portugués y yo, que vengo de Santo Tomé y Príncipe, nunca será igualitario. Entre otras cuestiones, porque el portugués me ve como inferior. Su imaginario le ha construido como... Le ha enseñado que el que viene de la periferia, el que viene, digamos, de la colonia, es humanamente inferior a él. Y, por lo tanto, para empezar, el diálogo va a empezar en un idioma que no me pertenece a mí. Lo haremos en portugués, es su idioma.
En mi tierra hablamos, además del portugués, 4 idiomas. Si yo tratara de dialogar con el portugués en un idioma de mi tierra, el portugués inviabilizaría el debate. Lo mismo podemos plantear en el ámbito latinoamericano con el contexto español. Por lo tanto, no son diálogos culturales igualitarios. Plantear la cuestión del debate sobre la raza en la cultura es desmontar esos supuestos diálogos igualitarios que existen y que nos venden como iguales. Lo mismo, plantear la necesidad de que las culturas del centro no son iguales o no se plantean de la misma manera que las culturas de la periferia, como se ha visto, digamos, en el campo anterior. El primero, ¿no?, lo que se produce, ¿no?, en los espacios del centro, aquí lo que estamos viendo en la presencia y la participación hoy día lo confirma, el hecho, ¿no?, es Polígono Sur, bueno, vamos a tener mayor flexibilidad, es algo de la periferia, no es tan serio, es un mundo subdesarrollado, es un mundo más... Bueno, lo mismo no se daría si lo hiciéramos en un contexto, digamos, del centro. Lo mismo no se daría si fuera, digamos, en la Vía Express, ¿no? O sea, darnos cuenta de aquí, ese elemento de contexto periférico y, por lo tanto, es una cultura periférica, una cultura en el ámbito periférico, podemos permitirnos, ¿no?, ciertas pautas de prejuicios, ¿no?, y perjuicios, pues vincular centro y lo que se produce en el centro y lo que se produce en la periferia, es importante darnos cuenta de que tampoco son contextos igualitarios, tampoco son contextos que lo que se produce en los espacios del centro son vistos como contextos, digamos, de desarrollo cultural, incluso como referente de lo que se produce en la periferia, ¿no? La periferia debe mirar al centro como forma de progreso y desarrollo de su ámbito de producción. Y voy a leer, digamos, brevemente lo que vamos a trabajar y ver hoy, ¿no?, a lo largo del día de hoy. Vamos a tratar de desmenuzar el significado de la raza, tratando de ir más allá de su acepción biológica, de su vínculo biológico, y planteando la necesidad de acoger a la realidad sociohistórica como aspecto clave en su análisis, lo que he tratado de comentar antes. Trataremos de analizar la realidad psicosocial existente en la identificación individual y grupal con grupos raciales considerados superiores e inferiores, dando valor así a la reflexión multi y transdisciplinar. Ese elemento es importante. La cuestión psicosocial, la cuestión, digamos, del psicoanálisis, qué relación existe con lo racial. Aquí, darnos cuenta de que cuando una población racializada, con una población perteneciente a algún grupo racializado, trata de huir de su condición de racializado o racializada, no identificándose con el grupo, cuando tienen miedo a saludar, digamos, no, incluso cuando nos vemos por las calles, ¿no?, eso pasa muchas veces, cuando tú saludas a ciertas poblaciones euroafricanas de cierta clase social, pues dependiendo de cómo vayas vestidos, pues no se identifica, porque también te vincula a ese mundo con un mundo, digamos, lejano, un mundo, digamos, atrasado, del que ya salió, ¿no?, del que ya no pertenece, porque se blanquea también, ¿no?, dependiendo, o digamos, se acoge al discurso, digamos, vamos a decirlo, blanco, y se blanquea creyéndose que el hecho de crecer a nivel de clase social ya no pertenece al grupo racial, cuando su color de piel le sigue confirmando, no todos los días, a no ser que no se mire al espejo por la mañana, ¿no? Basta con hacerlo para darnos cuenta. Pero es una cuestión, digamos, que tiene que ver con lo psicosocial, con la cuestión del psicoanálisis que Frantz Fanon, como lo vamos a ver hoy, pues lo plantea de forma muy evidente, ¿no?, que vamos a tratar de trabajar hoy de esa manera multitransdisciplinar, ¿no? Dialogaremos sobre el silencio de la raza y la cultura europea con el propósito de resaltar valores como la tolerancia y la multiculturalidad. Aquí no se habla de lo racial, no solo porque también no conviene, ¿no?, recordar realidades de la participación española en particular en el mundo, en el proceso, digamos, de la esclavitud, ¿no?, de la esclavización de ciertos cuerpos, sino no solo por eso, sino a la vez por resaltar elementos de la sociedad tolerante, la sociedad multicultural que existe en Europa, ¿no? O sea, entonces hay un silencio ahí sobre lo racial, pero no solo de cara al otro, a la otra, sino incluso de cara a la propia raza blanca, ¿no? O sea, lo racial blanco, no sé, o sea, la blanquitud, hay un silencio también sobre la blanquitud. Eso es decir,
lo racial blanco se ha hecho evidente en los momentos más catastróficos de la historia en Europa, ¿no? O sea, el nazismo, ¿no? El franquismo y otras historias, otras realidades históricas en Europa, fue cuando se resaltó lo blanco. Y sin embargo, ahora que vemos la necesidad, incluso como comenté antes, que se empieza en España y en Portugal y en el resto de los países europeos, que se empieza a resaltar ese esencialismo blanco, yo creo que, pues, razón de más como para darnos cuenta de que el debate sobre lo racial, no solo de cara al otro, sino incluso de la identificación propia, es necesario. Darnos cuenta de que el debate sobre la blanquitud y, por lo tanto, ese debate sobre el esencialismo blanco en Europa es más que necesario hoy día. Es más que necesario desmontarlo, plantear otros elementos que desmistifiquen esa construcción esencialista homogénea de lo blanco. Vamos a tratar de verlo para desmontar esa idea de la Europa tolerante y la Europa multicultural. Claro, sabemos que la Europa multicultural no se dialoga entre ellas. Cada uno está en su espacio, cada uno está en su contexto, pero no hay diálogo, ¿no? Y cuando hay diálogo, como comentamos antes, ese diálogo se da de forma desigual. También realizaremos ejercicios que nos recuerdan los imaginarios modernos que debemos superar a fin de hablar sin miedo de la raza en la cultura. Vamos a también trabajar, hacer quizás una dinámica, un taller, digamos, más dinámico, para la redundancia, que nos permita darnos cuenta de que nuestro imaginario no está exento de esa identificación de ciertos cuerpos que pertenecen a ciertos territorios, ¿no? Identificamos cuerpos con territorios. Me excusáis, y como suele pasar a menudo, me excusáis a mí, me excusáis a Salma, me excusáis a otros grupos de individuos y grupos de personas que supuestamente no tenemos las facciones, digamos, vinculadas, ¿no?, a esa Europa blanca que comentamos antes, pues acaba generando una distorsión, ¿no? O sea, ¿dónde ubicamos a ese individuo, a esa persona, ¿no? ¿Dónde debemos ubicar a esta? Porque nuestro imaginario está construido de esa manera, ¿no? De forma de cómo ciertos cuerpos, obviando de que la movilidad humana no empezó ayer, ¿no? No empezó hace 50 años, no empezó hace 40, hace mucho, ¿no? Obviamos y olvidamos eso, ¿no? Y entonces decimos los nativos como si nacieran como setas en los territorios, ¿no? Y no llegaran. Y por lo tanto, obviando eso, tratamos de ubicar a la gente a territorios, ¿no? Entonces, si ubicamos a la gente a territorios, o tratamos de vincular la pertenencia del individuo a, pues, porque tu padre o tu madre pues, has migrado en los últimos 30, 40 años. Entonces, la necesidad de desmontar, no solo desmontar, problematizar esa realidad, ¿no?, de pertenencia territorial desde el punto de vista racial, vamos a trabajar en un taller también hoy con ustedes como forma de, pues, al menos no resolver el tema, que data, como comenté antes, de siglos, y sí al menos problematizarlo, darle una vuelta y que nos permita, pues, al menos ir construyendo espacios un poco más igualitarios. Y nada, yo pues lo dejo por aquí y nada, agradeceros de nuevo la participación, el espacio, espero que tengamos las 3 semanas que nos quedan, puede ser espacio, digamos, de interés que culmine en producción o consolidación de espacios culturales un poco más igualitarios y desmistifiquemos esa idea de cultura de centro, cultura de periferia vinculada a algo más desarrollado, algo más subdesarrollado. Así que nada, gracias.